Hoy estamos celebrando, como lo hemos venido diciendo, estamos celebrando la la resurrección de Jesucristo, y lo hemos hecho ahorita en recordatorio a través de la comunión. Y es curioso, pero las estadísticas demuestran que el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, un domingo como el de hoy, es el día en que más gente asiste a la iglesia. Y pareciera como que algo nos falla porque no tenemos más, estamos rompiendo las estadísticas nosotros, ¿verdad? De alguna forma. Pero como si esto fuera lo único necesario. A veces creo que tendemos a volvernos religiosos, muy ceremoniales, y nos perdemos del verdadero significado de todo lo que representa la vida cristiana y la vida de la iglesia. Estaba viendo más bien en las redes sociales un anuncio en la carretera que las autoridades pusieron y decía: en Semana Santa maneja con precaución, tú no resucitas el domingo, ¿verdad? Creo que es muy importante que veamos, a veces pensamos no tanto en que podamos no apreciar la vida, sino a pasar por alto un día como el día de hoy. Muchos cristianos se han alejado y a lo mejor al estar aquí se sienten en casa una vez más porque tenían mucho de estar viniendo. A lo mejor así te sientes tú hoy, sientes que te has alejado tanto que preguntas inclusive si habrá manera de regresar. Déjame decirte algo: bienvenido a casa, bienvenido a casa. Inclusive cuántos se sienten movidos o motivados a venir solamente en estas fechas a la iglesia. Para otros inclusive esto es nuevo, novedoso. Otros nunca han venido a la iglesia, a ninguna iglesia. Y también les digo, bienvenidos a casa. La iglesia es una familia, aunque a veces pudiéramos parecer como una familia disfuncional, pero somos una familia, la familia de Dios, y queremos que formes parte de ella, que formes parte de ella. Y hablando en particular, me quiero ir al asunto de la historia de la resurrección, un evento tan importante en la historia del cristianismo, un evento tan importante en la vida de todo cristiano, un evento tan importante en la historia de la humanidad, y que lo encontramos en los cuatro evangelios. Resulta emocionante, es todo diríamos como un paseo de aventura cuando logramos tomar los 4 enfoques de los 4 evangelios y los tratamos de unificar en uno. Es que podemos de esa manera tener un panorama más completo para todo. Y en esta historia de la resurrección, no se preocupe que no vamos a ver lo que dicen los cuatro evangelios, pero como usted puede darse cuenta, empezamos en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, y la historia en los 4 evangelios comienza casi igual en los 4, de igual manera. Dice: el primer día de la semana. Los otros evangelios, algunos de ellos hasta le agregan, dicen: pasado el día de reposo, ¿sí? Y fue precisamente que por ser día de reposo, Jesucristo fue crucificado un viernes, el sábado era de reposo, quedó en la sepultura, nadie podía hacer nada, tenían que esperar a que terminara el día de reposo para entonces todos los judíos poder hacer algo. Y entonces dice, por eso el primer día de la semana, después del sábado es el domingo. Mi hermano, para aquellos sabatistas celosos porque nos congregamos en domingos, déjeme decirle que nosotros no nos congregamos el día de reposo, nosotros nos congregamos el día en el que celebramos aquel día glorioso en el que Jesucristo resucitó. El primer día de la semana, en domingo, precisamente a eso nos reunimos, para celebrar ese evento glorioso, ¿sí? Por eso nos reunimos, celebramos la resurrección de Cristo todos los primeros días de cada semana de toda nuestra existencia, todos los días, todos los domingos. Es que los 4 coinciden en que el primer día de la semana, pasando el día del reposo. Pero también otra cosa que encontramos es que están hablando del sepulcro, ¿sí? Vinieron a ver al sepulcro. En este caso, María Magdalena, estaba oscuro, dice, fue al sepulcro, ¿verdad? Diferentes testigos presenciales ese día, varios puntos de vista.
no solo de los 4 evangelistas o los 4 evangelios, sino diferentes puntos de vista o perspectivas de todas aquellas personas que se vieron involucrados en el descubrimiento, en el encontrarse con un Jesucristo resucitado. Hace algunos años, pocos, sacaron una película en el cine que se llamaba Punto de Vista o Punto de Mira, y hablaba, la narrativa hablaba de un mismo evento visualizado a la luz de 8 personas, o la experiencia de 8 personas diferentes. Y yo no sé si a usted le tocó ver esta película, pero narraban la película y luego volvía todo a comenzar, pero ahora descrito por otro de las personas que estuvieron ahí, y luego ya que llegaba a un momento se volvía a reiniciar. Hasta algunos ya se estaban desesperando en el cine, todavía puedo recordar, porque decían, ¿cuándo vamos a acabar? Fueron, si no mal recuerdo, como 8 puntos de vista, 8 perspectivas, mismo evento, diferentes perspectivas. Mi hermano, es que la perspectiva determina la forma en la que tú y yo vemos las cosas. La perspectiva es fundamental en todo lo que hacemos. Y dependiendo de muchos, inclusive dice, todo depende del color del cristal con el que se mire. ¿Lo ha escuchado eso que a veces se dice? Sí, depende también inclusive si usted trae lentes y los necesita o no los trae, porque entonces vemos diferente. Y dependiendo de la perspectiva de cada uno de todos nosotros, podemos tener perspectivas totalmente diferentes, ¿verdad? Y aquí podríamos decir, ¿sabes qué? Pues no veo claro. Yo estoy viendo todo, mi perspectiva es muy diferente a la perspectiva que cada uno de ustedes tiene. Y entonces podríamos, no sé decir, aunque estas cosas no sé cómo trabajan, pero aquí empiezo a ver un poquitito mejor, ya veo menos mal, pero sigo teniendo una perspectiva diferente, distinta a la de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy no solo en otra postura, en otra posición, en otro enfoque, sino también además tengo un cristal que de alguna forma me está obstaculizando. Y aún con todo esto no puedo ver completamente porque yo necesito lentes para poder ver. Y entonces cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes, nuestra perspectiva, inclusive lo que ahorita aquí está sucediendo. Va a haber algunos de ustedes que salgan aquí, ay, el pastor, qué sangroncito con estos lentes, ¿lo viste? Parece un niño chiquito. No, otros podrían decir, ay, qué aburrido estuvo el pastor ahora. Ay, no, nomás se quiere hacer el gracioso, ¿verdad? Otros dirán, no, estuvo buenísimo el pastor como siempre. Ay, sí. La perspectiva, depende de la perspectiva, ¿no? Es lo que sucede, hay perspectivas, y es lo que yo quisiera tratar de ver algunos de los personajes en esta historia maravillosa de la resurrección y ver su perspectiva. Y mire, una vez que Jesucristo murió, lo bajaron de la cruz, lo llevaron y lo sepultaron en una tumba que era prestada, era de José de Arimatea. Y las autoridades, tanto religiosas como de gobierno, ordenaron poner guardia para que no se robaran el cuerpo. Esa era la intención que tenían ellos, pusieron una guardia romana. Los guardias romanos eran gente preparada, entrenada. Ellos se jugaban el todo por el todo, inclusive si llegaban a fallar, la pena para ellos era la muerte. Entonces no era cualquier grupo de soldados. Pero curiosamente en el Evangelio de Mateo, tenga su dedito ahí en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Mateo describe algo que, así como todos describen, el primer día de la semana, estaba oscuro, estaba amaneciendo, fueron al sepulcro, pero Mateo nos dice algo que no nos dicen los demás. Mateo 28, en el versículo 2, mire lo que nos dice Mateo. Ahí están los guardas, están cuidando, no hay nadie más, solo ellos. Así es que número 1, veamos la perspectiva de los soldados romanos, de los guardas. Dice, hubo un gran terremoto. ¿Ha estado usted en un terremoto? ¿Alguien ha estado en presencial que sí que le ha tocado un buen terremoto? ¿Sí? Bueno, yo creo que no hay buenos terremotos, ¿verdad? Intenso, ahí sí, diríamos. A mí me ha tocado estar en varios y la verdad que es como para asustar. Pero aquí dice gran terremoto. Cuando la Biblia utiliza calificativos, yo le creo, ¿no? Porque a veces podemos decir, ay, fue un gran terremoto. ¿De cuánto? De 2. Ahí sí, porque para ti pudo haber sido pero Dios está describiendo un gran terremoto. Pero ¿sabe qué me sorprende? Porque normalmente, ¿qué nos dicen los científicos? Los terremotos son provocados por los movimientos de las capas tectónicas, y a él le puedo dar toda la cosa técnica que no competimos, no nos toca ahora. Pero aquí dice, ¿por qué tembló? Porque un ángel del Señor, oiga, esto está increíble, descendiendo del cielo y llegando
removió la piedra. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Yo no sé qué podía provocar más miedo, si el terremoto o el ángel o la combinación de las dos cosas. Pero el versículo 4 dice que y de miedo de él los guardas, los soldados romanos temblaron y se quedaron como muertos, como ardillas, yo creo así. No te muevas a ver si no te ve el ángel. Sí. Quedaron como muertos. Es lógico que lo que ellos vieron, no vieron los demás. Nadie estaba ahí cuando el ángel descendió. Es más, ¿te has puesto a pensar en realidad que la Biblia no nos describe en ninguna parte el momento de la resurrección? ¿Te has fijado que eso yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia? Nos dice que resucitó, la tumba estaba vacía, la piedra fue removida, entraron y vieron, ya no había nadie, pero no dice ni de repente Jesús empezó a moverse o movió un dedito y luego el otro. No dice absolutamente nada, porque la resurrección de Jesucristo es un evento sobrenatural. Y un evento sobrenatural, ¿cómo lo puedes explicar? Como tantos milagros que hizo Jesús mientras estuvo aquí. Pero la perspectiva de estos soldados, la perspectiva de los soldados, que es la número 1, ¿sí?, les provocó un espanto. Y podríamos decir, ¿qué fue entonces de ellos? Ellos tenían, ¿qué perspectiva tenía el soldado? Están cuidando y de repente sienten que está temblando, gran temblor, está temblando. Y imagínate ahora la puerta de, o sea, la roca, porque era una tumba, entonces tiene una piedra y la piedra la mueven. Es la puerta, como abrir la puerta. Se abre la puerta. Hace algunas semanas resulta que yo estaba en una reunión de pastores de aquí de Tijuana y de repente me habla mi esposa que había explotado algo en la casa. Y entonces pues tuve que dejar la reunión y me fui, dije, ¿qué habrá pasado, no? Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué, estaban hasta en la calle del susto, ¿no? El tronido, y había sido... Es una puerta eléctrica y lleva unos resortes, y cuando el resorte tiene muchos años, como la puerta de mi casa, tiende a hacerse viejito y el resorte truena. Y como está así, como está ajustado, cuando truena, suena como una bomba. Pero ese tronido las asustó. Ahí estaban varios de sus hermanas y su hija, y estaba nuestra nieta, y ahí estaba todo el mundo, ¿no? Entonces se asustaron, así me los imagino. Oye, de repente tiembla. Y yo no sé, no dice aquí que tronó, pero la piedra no pudo verse así como, así, no, tuvo que haber sonado la piedra al moverse. ¿Y qué fue de ellos? Dice el versículo 11, brínquese al versículo 11 de Mateo 28, porque nos tenemos que seguir la perspectiva. Dice, mientras ellas iban, se refiere a las mujeres en el sepulcro, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Te puedes imaginar? Podrían estar diciendo, pues fíjate que ahí estábamos y de repente empezó a temblar y luego un ángel y estábamos temblando de miedo y salimos corriendo. Yo estoy seguro que eso provocó que se alejaran asustados, ¿verdad? Lo están platicando, pero no sucede nada en la vida de estos soldados romanos como resultado de lo que vieron. Esa perspectiva en ellos no produjo nada bueno, nada nuevo, solo miedo, solo susto, espanto, el ir a platicarlo, pero platicar con miedo, a lo mejor hasta con cierta, diríamos como incredulidad. ¿Qué habrá sucedido? Yo me imagino que ni pensaban de qué había sucedido en lo más mínimo, pero esta perspectiva de ellos no produce nada bueno. Y muchas de las veces nosotros tenemos perspectiva como la de los guardas. Nos da miedo acercarnos a Dios. A lo mejor tenemos miedo que nos castigue porque nos hemos portado mal. Es que como no hemos venido a la iglesia y hoy vine, no vaya a ser que ahorita me parta un rayo, no vaya a temblar y baje un ángel. Tenemos una perspectiva equivocada, una perspectiva distorsionada, una perspectiva que nos mantiene alejados de Dios y no cerca de Él. Tenemos un temor, desconocemos quién es el verdadero Dios y en lugar de acercarnos le tenemos cierto temor o reserva y nos alejamos. ¿Tendrás tú acaso el día de hoy la perspectiva de estos soldados? Porque no te va a producir absolutamente nada nuevo ante una realidad. Cristo resucitó.
Cristo resucitó, ¿te produce a lo mejor miedo? Porque eso sí, si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, entonces si Cristo dice que va a venir otra vez, va a venir otra vez. Tenemos que creerlo, ¿no? Pero también encontramos, número 2, la perspectiva de los sacerdotes y los ancianos, de los líderes religiosos, del Sanedrín. En el versículo 12, Mateo 28:12, nos dice que reunidos con los ancianos, y no se refiere a los viejitos. Es como aquí en nuestra iglesia de San Pablo tenemos un consejo de ancianos. Y aunque algunos ya peinan canas, ¿verdad? Pero no es porque estén viejitos. Se llaman ancianos como por respeto, porque tienen una labor de sobrever y cuidar el estado espiritual de la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice que esos ancianos, ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Es decir, imagínate, unos soldados se quedaron dormidos. Y entonces por eso le dicen: y si esto lo oye el gobernador, o sea el patrón, nosotros le persuadiremos, y así como que una mordidita, para que vea que la mordida no es nueva ni de México nada más. Dice: y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Miren, los líderes religiosos ni siquiera habían estado ahí. Ni siquiera habían presenciado los hechos. Eso sí, criticones, incrédulos, legalistas, religiosos, pero ni siquiera intentan conocer la verdad, no intentan conocer al Dios de la Biblia. Y también hay mucha gente así el día de hoy, viviendo una religión. A lo mejor vienen a la iglesia algunos por religión, pero ni siquiera han tenido un contacto con el verdadero Dios. Es otra perspectiva o punto de vista que no sirve de gran cosa, porque no te acerca a Dios. Regresemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde estábamos. Y nos dice que María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro, ahí en el versículo 1, ¿sí? Vio quitada la piedra del sepulcro. Eso nos dicen los otros evangelios también. Coinciden en esto. La piedra había sido removida. Nosotros ya sabemos, los demás no saben. Nosotros sabemos, fíjense cómo tenemos información por lo que nos dijo Mateo, que fue un ángel quien la removió, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Era la puerta de la tumba. Ahora, ¿sabe qué me sorprende? La piedra o la puerta de la tumba no fue removida para que Cristo saliera. Si estás consciente de esto, ¿verdad? Jesús no necesitaba: ábreme la puerta porque ya quiero salir. Vemos a un Jesucristo resucitado en otras ocasiones en los evangelios, en donde atraviesa o pasa a través de los muros. La piedra fue removida para que pudieran entrar los testigos, para que hubiera alguien con perspectiva correcta, con perspectiva ordenada, que no hubiera una perspectiva equivocada. Fue removida para que los testigos entraran. ¿No te gozas en esto? ¡Qué increíble! Así que encontramos entonces la perspectiva de los soldados, la perspectiva de los líderes. Número 3, encontramos la perspectiva de las mujeres. Estas mujeres que andaban cuidando a Jesús, proveían, estuvieron al pie de la cruz cuando Jesucristo fue crucificado. Y la perspectiva de ellas es totalmente distinta. Es otra perspectiva diferente. Regresemos a Mateo 28, en el capítulo 28, versículo 5. Dice que el ángel, respondiendo, le dijo a las mujeres: no temáis. Yo digo, ¿por qué no le dijo a los soldados: no tengan miedo? Mi hermano, también sabes que dice en el Nuevo Testamento, en Santiago, dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y yo creo que se necesita un cierto, no sé, como intención, el ir camino a Dios, una búsqueda, tratar de encontrarte con Él. Ellas están buscándolo, los guardias no. Y el ángel les dice a ellas: no tengan miedo, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y hace una afirmación que dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Se fija cómo está relacionada la palabra ver? Es la perspectiva lo que está influyendo en todo. Vengan y vean, ¿sí? El lugar donde fue puesto el Señor.
Y luego versículo 7 dice: vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, y mire el resultado cuando estás en la búsqueda y tu perspectiva está dispuesta, y entonces no te quedas desde afuera con temor, no te quedas sin experimentar lo que está pasando con Dios, criticando y siendo legalista, sino te involucras y entonces escuchas el mensaje de Dios, en este caso de un ángel, y dice que saliendo ellas del sepulcro con temor, pero lo que dice, y gran gozo. Con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ellas entraron, entonces vieron, escucharon el ángel. Inclusive Lucas 24 nos dice que el ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Están teniendo una revelación directa de los ángeles, o del ángel en este caso. Inclusive la revelación mayor: ellas entraron, la tumba está vacía. A ellos les consta que la tumba está vacía. A los religiosos ni se habían parado en la zona. Yo no sé qué tanto habrán visto los soldados si salieron corriendo sin asomarse, pero ellas están presenciando una tumba vacía. ¿Te has puesto a pensar que las tumbas famosas en el mundo son precisamente famosas por los restos o el cuerpo que contienen? Que la tumba de Lenin, y que la tumba hasta de Álvaro Obregón, y la tumba de quien tú quieras, esas tumbas son famosas por los restos que contienen. Pero la tumba de Jesucristo es famosa por lo que no contiene. Es famosa porque está vacía. Esa tumba estaba vacía y sigue vacía porque Cristo resucitó. Y entonces cuando entramos a esta conciencia, a esta perspectiva de un Cristo resucitado, entonces ellas con razón salen llenas de gozo. Con temores lógicos, son acontecimientos sorprendentes, al grado que inclusive nos dicen los evangelios que cuando llegaron con los discípulos no les creyeron. Dicen: estas mujeres no saben ni qué onda, han de estar exagerando. No les creyeron. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿te hará falta gozo en tu vida el día de hoy? Que puedas decir: pues sí, yupi, Cristo resucitó, pero pues porque todos lo dicen, yo también. Pero ¿te hace falta gozo el día de hoy? Porque entonces te llevaría una perspectiva correcta, reconociendo que necesitas más de la palabra de Dios. Necesitas experimentar más de la palabra de Dios. Empezamos a comprender. Anoche, en la madrugada, conforme estaba ajustando detalles, estaba escuchando alabanza relacionada con la resurrección, y me tuve que detener en un momento, que el canto estaba narrando porciones bíblicas, y sentí como conmovido mi corazón, pero al mismo tiempo lleno de gozo. Pude disfrutar, sentí que el Espíritu Santo usaba la palabra de Dios a través del canto para hablarme a mi corazón y darme paz y darme gozo. Necesitamos meternos más a la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios de viva voz aquí. Qué bueno que podamos tener sermones, que podamos tener predicaciones, que podamos tener estudios bíblicos, que podamos tener escuela dominical, pero nada va a sustituir el que tú y yo tengamos directamente un encuentro con la revelación directa del Todopoderoso. Pero número 4, encontramos la perspectiva de María Magdalena, que es la que encontramos narrado aquí en el Evangelio de Juan. Nos dice que ella, versículo 2, Juan 22, se fija, ya llegó muy temprano, estaba oscurito, era el primer día de la semana, vio la piedra removida, y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fue corriendo. La primera perspectiva de María Magdalena fue una en la que no experimenta a detalle, está viendo de lejos, su perspectiva está incompleta porque no tiene el tiempo para analizar lo que está sucediendo.
Más al rato, después de que va con los discípulos, vuelve a regresar, y es cuando acabamos de leer en Mateo 28 que entra con las mujeres y experimenta la presencia del ángel que le da la palabra. Pero por lo pronto, inclusive vemos a una María Magdalena, que nos dice el versículo 11 de Juan 20, que ya después de todo estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora sí está viendo. Hay una perspectiva diferente en María Magdalena ahora. Ya no es nada más ir corriendo a decir qué creen que pasó. Ahora está ahí, ¿saben lo que sucede? Se encuentra con Jesús. ¿Te imaginas? Un encuentro personal con Jesús, y nos enseña la perspectiva de María Magdalena. No andes a la carrera, reflexiona sobre la realidad de la resurrección de Jesucristo. Detente, tómate tiempo, reflexiona, estás aquí, aprovecha este momento y empecemos lógicamente a estar buscando. Permite tener encuentros personales con Jesucristo a lo largo de tu diario vivir, porque eso va a edificar tu vida. Y si seguimos leyendo, ahora vemos número 5, la perspectiva de Juan. Solo vamos a ver 6 perspectivas para que no esté asustado que cuántas vamos a ir a ver. La perspectiva de Juan el apóstol. Juan y Pedro reciben la noticia entonces de María Magdalena, y nos dice el versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo, muy modesto Juan, ¿no? El otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, o sea, pero no decía, nunca se menciona diciendo que él está escribiendo el libro, y él no dice soy yo, ¿verdad? Muy modesto el hombre, ¿no? Pero dice, y luego me gusta la modestia de Juan. Él quiere presumir que le ganó en la carrera a Pedro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, le ganó. Dice, bajándose a mirar, vio los lienzos, vio, se fija, perspectiva, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Nos quedamos a la puerta de la experiencia de Dios. No queremos más, así, pastor, así déjelo, así está bien. Ya con los domingos que yo venga es más que suficiente. Oye, pero mira, hay clase de escuela dominical. No, pastor, por favor, no. Y tu experiencia, tu perspectiva, entonces es una totalmente diferente, como la de Juan en ese momento. Está afuera, no entra, solo ve. Inclusive fíjese que sabe que es curioso, no sé, esto es todo un estudio profundo que no pretendo transmitirlo porque no es para un sermón, pero hace tanto juego el original griego con muchas palabras que todas se traducen al español como ver, fíjese nada más. Cuando nos dice que Juan vio los lienzos, es un verbo, ver, pero ver o mirar sin observar. Así como, sí, ya lo vi. Sí. ¿Te diste cuenta? Sí, ¿qué? No sé. O sea, vio, pero, como dicen, vio, pero no vio. ¿Te has visto en las circunstancias en que de repente estás viendo, pero no estás viendo nada? Y de repente te dicen, mande, ¿qué? No, nada, o sea, no estaba viendo nada. Estás así como viendo al vacío. O sea, mirar sin un propósito. O sea, no se tomó el tiempo. Juan no entró, no vio con detenimiento. Juan no entró. Y muchos así, insisto, estamos en la vida cristiana, no queremos entrar, tratando de encontrar una explicación a lo que sucedió, pero lo queremos encontrar desde afuera. ¿Acaso verdaderamente Cristo resucitó? ¿Acaso verdaderamente Cristo es el único camino para llegar al cielo? ¿Acaso? Pero nos quedamos afuera. Y te diría, no esperes más. Acércate al trono de la gracia, como dice el libro de los Hebreos. Ya no esperes más. Viene a mi mente ese pasaje que se encuentra, no lo busquen, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en donde precisamente Felipe se encuentra con Natanael. Felipe ya se había encontrado con Jesús, está al principio del ministerio de Jesús, y se encuentra con Natanael y le dice, hemos hallado. ¿Qué crees, Natanael? Le dice Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La respuesta de Natanael fue,
una perspectiva, vio sin ver, sin mirar, sin observar, y dice, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? ¿Se fija? Esa es una perspectiva totalmente distorsionada. Pero ¿qué le dice Felipe? Ven y ve. Ven y experimenta. Ven y profundízate. Ven y acércate. Ven y no sé, observa con detenimiento. Ven y haz lo que hizo Pedro, en pocas palabras. Perspectiva número 6. Para Pedro era diferente. Juan 20, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro, tras él, o sea, tras Juan, ¿sí? Pero ese Pedro siempre bien aventado, ese nada lo detiene nada. Que aparece Jesús caminando sobre, si eres tú Jesús, yo manda que yo vaya contigo en el agua, ¿verdad? No, Jesús, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a negar, yo hasta la muerte, ¿verdad? Y cuando lo van a arrestar en Getsemaní, saca la espada y ¡pum!, le corta la oreja a uno de los siervos ahí, o sea, ese es Pedro. Entonces Pedro llega atrás de Juan, o sea, Juan le ganó, está como ¿cómo se llama? La fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, Juan llegó primero, pero no llegó porque no entró. Y Pedro llegó después, pero llegó hasta la cocina. Pedro se metió. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. Esta palabra vio es observar algo con atención, buscando una explicación. De este verbo ver que utiliza para Pedro, es de donde sale nuestra palabra como teorema, como teoría, no sé, como está viendo, observando con atención, buscando una explicación, ¿sí? La experiencia de Pedro, la perspectiva de Pedro es totalmente diferente, es la que tú y yo debemos tener por completo. Métete hasta la cocina con Dios. No te conformes con venir el domingo solamente aquí en la mañana, estar en una reunión, irte a tu casa y el resto de la semana, quién sabe qué será de ti. Métete hasta la cocina, encuéntrate con este Jesús resucitado que puede transformar toda tu existencia, tu diario vivir. Él puede impactar todo tu entorno si tan solo tú se lo permites. Métete a la cocina, observa con atención, buscando explicación. Porque entonces no solo tú vas a ser bendecido como Pedro, porque la perspectiva de Pedro es totalmente diferente, sino vas a provocar que otros te sigan. ¿No te parece increíble? Algo de lo que me gusta mucho platicar con mis hermanos cuando se están siendo bautizados y les digo, ¿sabes qué es lo increíble de todo lo que está aquí sucediendo? Es que muchas gentes que están aquí viendo, escuchando lo que está aquí pasando, van a empezar a pensar en Dios nada más porque tú decidiste bautizarte. O también habrá, les digo, uno que otro cristiano aquí travieso en la iglesia, en el santuario, que no se ha bautizado, y al verte bautizar a lo mejor se sienten impulsados. Qué bonito es que seas usado por Dios para que otros le busquen. Y es lo que está pasando. Pedro experimenta porque tiene una perspectiva totalmente diferente y provoca una reacción en Juan. Dice versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Voy a decir, que le ganó, ¿verdad? Yo gané, dice. Y luego mira lo que dice, y vio y creyó. No es el mismo verbo que cuando vio sin entrar. Vio y creyó. Mi hermano, tenemos que meternos a la palabra de Dios de tal manera que nuestro observar, nuestro ver, nuestro estudio de la palabra, la meditación, por eso nos dice la Biblia constantemente, fue lo que provocó que él creyera. Fue la primera vez, vio sin detalle y ahora está viendo con todo detalle. Y logran comprender más allá, porque dice el versículo 9 y 10, porque aún no habían entendido la escritura. Ahora cree. Antes no habían entendido que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Y luego, ¿qué hicieron ellos a su vez? Fueron a decirle a los demás. ¿Se fija? Cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta, entonces podremos caminar de la mano de Dios, experimentando todo lo que Él tiene para nosotros, sobre todo en la vida de la iglesia. En el diario vivir, aquí entre nosotros, podemos experimentarlo, provocando precisamente que otros le busquen. Diferentes perspectivas, y te diría cuál es la tuya. ¿Cuál es la tuya?
Yo puedo ver porque yo entré, y no me refiero que mi vida sea diferente o especial, pero sí te diría, ¿por qué no entras tú hoy? ¿Por qué no? Dios quiere, lógicamente, presentarse real, cercano a ti el día de hoy. Y te diría, acepta la salvación que viene como resultado de la resurrección. Si tú estás aquí por primera vez, o estás aquí y nunca has recibido a Jesús en tu vida, nunca has creído que ese Jesús murió y resucitó para el perdón de tus pecados, este es el día en que puedes tomar este paso, donde tú digas, yo quiero aceptar a Jesús en mi vida, en mi corazón, yo quiero recibir la salvación, quiero el perdón de mis pecados, quiero la vida eterna. Y antes de concluir, quiero darte la oportunidad, si tú deseas dar este paso por primera vez de recibir a Jesús, levanta tu mano, quiero orar contigo. Antes de concluir, si tienes tú este deseo que digas, yo no conozco a este Jesús, ni siquiera me he acercado a la tumba vacía, no he observado con detenimiento, pero quiero conocerle de cerca, y que no lo hayas hecho antes, este es el momento en el que puedes tomar esta decisión para que tu vida cambie por completo. ¿Quieres hacerlo? A lo mejor entonces ya le conoces, pero necesitamos una relación más profunda, más íntima. Ese era el deseo del apóstol Pablo, mi hermano. Decía Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es lo que movía al apóstol Pablo, conocer a Jesús, conocer el poder de la resurrección. ¿Lo has experimentado? Porque, mi hermano, tenemos y seguiremos teniendo problemas en nuestro diario vivir. Esta es una realidad. Pero si Jesús se levantó de los muertos, puede levantar tu situación, cualquiera que sea la que estés experimentando. Si Jesús no necesitó ayuda de nadie para resucitar, no necesita ayuda para resucitar tu situación en tu vida. Ese mismo poder, el mismo poder que actuó poderosamente, es el mismo poder que actúa en nosotros. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y terminamos con esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Dejemos de traer lentes totalmente distorsionados que nos provocan perspectivas totalmente equivocadas. De estar viendo para donde no debemos, o estar viendo las cosas distorsionadas. Y vengamos con humildad ante el trono de Dios, porque Él ha dicho que podemos acercarnos con toda confianza y podremos recibir el socorro necesario en nuestra situación. Así que no importa lo que estés experimentando el día de hoy, no hay nada que pueda detener a Jesús. No hay nada en donde le falte poder, nada de lo que estés experimentando, y puedes ponerte en sus manos el día de hoy y hacer un pacto, un compromiso con Él de buscarle, y entonces ver con una perspectiva totalmente distinta. Padre, te damos gracias porque es a través de tu Espíritu Santo que tú nos puedes permitir ver las cosas con una perspectiva mejor. Gracias, Padre, por la resurrección de Jesucristo que nos trae el día de hoy la salvación, la vida eterna. Señor, cualquier problema que traemos el día de hoy lo ponemos, lo depositamos, porque tú tienes poder, no necesitas nuestra ayuda, es más, hemos estorbado. Oh Señor, ven y con tu Espíritu habla a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Y responde. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.
Acompáñanos en la lectura de hoy, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Servidores, por favor, prepárense para recoger la ofrenda. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.